¡Wow! Eso es un buen sonido. Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Huawei, vamos a ver el Soundjoy, que lo he querido probar durante mucho tiempo, bueno, desde que salió en verdad. Y este maravilloso parlante que tenemos aquí, que los amigos de Huawei me prestaron, de partida está ingenierizado, o sea, tiene ingeniería de Devialet. Y Devialet es una empresa francesa que tiene equipos de alta definición que son increíbles. Por favor, les pido que le echen una miradita a la página web, son muy buenos. Además tiene capacidad para Harmony OS, que recuerden que es el sistema operativo de Huawei como respuesta a Android, pero está basado en Android básicamente. Este aparatito hoy día lo pueden encontrar por un precio de 129.000 pesos en la página de Huawei, pero además también viene con un montón de otros combos. Incluso pueden comprar dos por menos de 200.000 pesos o pueden encontrarlo con combos de audífonos y otras cositas más por ahí. Así que revísenlo, está bien simpático la promoción del lanzamiento, así que para que lo tengan en consideración. El día de hoy me han prestado este maravilloso parlante que es una bocina inalámbrica Bluetooth modelo no sé cuántito, tiene bla 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 bla, Huawei Technology. Siempre descarguen la aplicación para mejor uso de cualquier tipo de aparato, sobre todo si están en un ecosistema. Pueden ver aquí y aquí y aquí. Sí, mientras tengan un ecosistema coherente, bajen las aplicaciones por lo que en general se les puede sacar mejor provecho. En la cajita, por supuesto, vamos a encontrar lo de siempre, no demasiado. Este parlante que me enviaron aquí, medio difícil de sacar, viene en dos colores, uno negro obsidiana y el otro en verde abeto. Primero pueden encontrar una cajita bastante genérica pero bien bonita arriba, donde dice que podemos tener el enchufe y algunos manuales. Vamos a ver inmediatamente qué tenemos acá. El cable. Guía de inicio rápido, por supuesto cómo conectar, cómo emparejar, cómo va a sonar todo. Cable USB-A, USB-C, uno más para la conexión, tengo como 1000 de esos. No viene con ningún enchufe, pero no importa, seguramente todo el mundo tiene un montón de enchufes en la casa. Tiene una batería de 8000 miliamperios que dura hasta 26 horitas. Vamos a dejar la cajita acá al lado. Y además cuenta con carga rápida vía USB tipo C. Y déjenme decirle que es bastante pesadito, ¿eh? Yo tengo también, al igual que los audífonos, tengo mi buena cantidad de parlantes inalámbricos, este el Sony, tengo un Anker por ahí y otros más. Uy, este se ve bastante bien. Qué bonito. Qué bonito. Tiene Bluetooth 5.0, carga rápida de 40 watts. Y si es primera vez que vienen a mi canal, los invito a suscribirse, revisar el resto de mi contenido, apretar mi carita aquí y prender las campanitas para saber cuándo y no subo videos. Y si no es primera vez que estás en mi canal, por supuesto, te agradezco de todo corazón que hayas sido así de fiel conmigo y tus comentarios para mejorar el canal siempre son bienvenidos en la cajita de comentarios. Por su atención, muchas gracias. Uy, no me deja impresionar. Se siente súper bien al tacto, tiene esta correíta por supuesto, para que ustedes lo puedan andar trayendo. En un lado podemos encontrar todos los controles, tiene, seguramente puede llamar algún tipo de asistente, el control de encendido, adelante, pausa, conexión Bluetooth y un botoncito para emparejamiento parece. Tiene una conexión USB tipo C, unas patitas aquí para que no se mueva. ¿Y esto es un botón también? No. Tiene otro, supongo que ese es para el NFC, botón de subir y bajar estos difusores. ¡Uy, qué ganas de apretarlo! Estos difusores que son con la marca Devialet y que supone se van a mover como chino. Tiene un altavoz con frecuencia completa de 20 watts, 50 milímetros y un tweeter de 10 watts de 19 milímetros y estos radiadores que son los radiadores pasivos que se mueven así. Además tiene, vamos a ver dónde está, porque aquí no se ve a simple vista, tiene un aro de luz que es bien simpático y bien bonito. Además cuenta con Bluetooth 5.0, NFC, sensor de movimientos y certificación de resistencia al agua, así que especialmente para que lo puedan llevar a la playa, a la piscina o tenerlo en su asadito de fin de semana. No van a tener que preocuparse de que se moje. Tiene una resistencia al agua IP67, o sea que resiste 1 metro bajo el agua por media hora, pero es suficiente porque si se te cae lo podéis sacar, porque no creo que queráis escuchar música debajo del agua. Si quieren saber cuánto mide esto por esto, y aquí tienen una banana para escala. Si tienen dos, lo pueden agitar juntos y se emparejan los dos. No sé cómo funcionará eso, solamente me prestaron uno. Y por supuesto tiene que emparejarse idealmente vía Bluetooth. Bajen la aplicación,
es la aplicación, se llama AI Live, que es la aplicación de Huawei para todos sus dispositivos. Tiene dos aplicaciones, tiene una aplicación para la salud Huawei y tiene una aplicación de AI. Debería llamarse IA igual que yo. ¿Lo prendemos? Se ve el aro de luz. ¡Wow! Se acaba de prender. Solamente lo prendí y en el Huawei MateBook 14 aparece para conectar. Y lo podemos conectar inmediatamente aquí. Como también lo podemos sacar a conectar. Y creo que también lo podríamos conectar a la tablet si así queremos. Pero si tienen algún dispositivo Huawei va a ser súper fácil poder conectarlo. Así que no se preocupen. Una de las ventajas de conectarlo a tus dispositivos móviles es que les puedes sacar más ventajas con las aplicaciones. Instalación del firmware. Se está actualizando ahora. Lucecita verde para la actualización. Les puedo decir que se siente súper bien al tacto. Estas letritas como engomadas que sobresalen andan súper bien. Se sienten súper ricos. El parlante es como pesadito. Esta mallita le da un muy buen agarre y una muy buena sensación. Y claro, también supongo que tiene que ver para el tema del agua. Podemos distinguir claramente cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, porque la parte de abajo tiene estas aberturas, cosa que el sonido también pueda salir si lo tienen en esa posición. Y si lo tienen en posición horizontal, no van a tener ningún problema con estos difusores. ¿Qué dice la guía de inicio rápido? Dice, además ni siquiera dice algo, son solo imágenes, por lo cual es bastante intuitivo para poderlo usar. Ustedes no vieron eso, pero se ve hermoso. Esto es bien simpático, a medida que va actualizando se va prendiendo la lucecita del aro para ver cuánto porcentaje lleva. Instalando tanto como un 25%, ahí va. Y supongo que cuando se complete va a estar completamente lleno ese arito de color. Los productos de Huawei en general tienen mucha atención al detalle, sobre todo los de gama un poquito más alta, y podríamos decir que este parlante no es un parlante económico con 129.000 pesos, pero la calidad de sonido que promete es muy buena y es por eso que lo tenemos que probar con todo, al máximo volumen y en los lugares más abiertos posible, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Luego de hacer todas las actualizaciones, que una vez más se las recomiendo, siempre actualicen todos sus dispositivos porque puede haber algo que funcione mejor o que tenga algún defecto anterior, pero en este caso no lo es así. Aquí tengo un botoncito de micrófono. Aló, aló, 1, 2. No tengo Google aquí, así que seguramente puede servir para llamar a diferentes asistentes si es que los tienes conectados con algún teléfono, o para hacer tus propias llamadas por teléfono también. Búsqueda o cosas por el estilo siempre son bienvenidas en este tipo de aparatos. ¿Qué podemos encontrar en la aplicación? Si están interesados en eso, en la aplicación podemos ver un montón de cositas. El porcentaje de la batería, la conexión a Bluetooth, la actualización del firmware, el efecto del luminoso, sincronizar con música. No tengo nada más que decir aparte de eso. No sé si acaso va a poner color o no. Programación de apagado, la sincronización estéreo. Aquí te dice cómo poder sincronizarlo con el otro, si acaso se mueve uno, agitar el otro o no. Y luego el grupo estéreo, presionar y ya. O sea, no tiene nada de otro mundo. Guía de usuario y efectos de sonido. Si acaso tiene Hi-Fi, Vocal o Devialet Space. Pongamos ese. Un poquito de música. Post-Grunge Society para los que quieran saber cómo suena. ¡Wow! Eso es un buen sonido. La verdad que se escucha súper bien, súper clarito. Estos difusores de bajo son increíbles. Y bueno, con el efecto que le puse que era Vlad, no sé qué, creo que es una muy buena opción. Me encanta cómo se ve, me encanta cómo se siente, me encanta que sea pesadito también. Si ustedes revisan la página de internet de Huawei, ven las diferentes opciones que tienen para ocuparlo. Generalmente yo lo voy a ocupar aquí en la pieza o lo voy a ocupar, sinceramente, mañana tengo una fiesta, así que este va a ir directamente a la piscina a poner música y a deleitar a las personas con su sonido, que es verdaderamente fuerte. Yo estoy en una habitación cerrada, pero estoy seguro que no va a tener ningún problema en un espacio abierto para poder escucharse con mucha más dedicación. Los amantes de la música les va a encantar. Pues a los amantes de la música que quieren andar con su música por todas partes les va a gustar, pero por favor no molesten a las personas en la calle. No se van a tener que preocupar si acaso se les cae al agua o no, porque como tiene la protección para el agua y el polvo, no van a tener ningún problema con eso. Este color es bastante bonito, yo hubiese preferido el verde, tal vez hubiese combinado perfecto con la Huawei MatePad 11 que tengo acá, y me gusta mucho cómo funciona. Dice que lo puedo conectar al reloj que tengo acá, que es el Huawei GT 3 Watch
para poder controlarlo. Pero en verdad, si uno lo tiene conectado al teléfono y tiene conectado este y este el teléfono y así hacen el trío, no van a tener ningún problema. ¿Qué quieres que les diga? Huawei otra vez se la juega y me mata con los sonidos que genera de sus aparatos de audio. Son muy buenos, son maravillosos dentro de mi punto de vista. Son los mejores que he probado, incluso sobre, bueno, no tengo de alta fidelidad, pero incluso sobre los Sony y los Samsung que tengo, los audífonos Huawei son los que mejor suenan y este parlante en verdad me ha sorprendido más allá de lo esperado. Lo recomiendo, hay que tener en consideración el precio. Creo que el precio en este momento, por ser lanzamiento, tiene algunas ventajas y una desventaja porque hay unos combos con los cuales ustedes los pueden adquirir, pero tal vez en un tiempecito más puede que baje de precio y va a ser incluso aún más conveniente. Si te gusta la música, si te gusta la alta definición y si te gustan los bajos graves y fuertes, este es un parlante que definitivamente tiene que estar dentro de, en mi caso, colección de parlantes. Sígueme en redes sociales, Instagram, LinkedIn y Twitter, donde subo más videos, contenidos, noticias y cosas que están por venir. Y como siempre, si les gustó el video, dale like. Si les gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro, lávese las manitos y nos vemos en el próximo video.